Mexicanos y mexicanas, los tejanos vuelven a amenazar a México. Así es, vuelven a amenazar al presidente AMLO porque ya no tienen más argumentos, ya se les acabó los cartuchos por la cuestión electoral. ¿Se acuerdan que tenían esta ley SB4 antiinmigrante? Bueno, como está suspendida, pues tienen que sacar otra información, tienen que estar sacando la propaganda. ¿Y qué están diciendo mexicanos y mexicanas? ¿Con qué están amenazando a México? Dice, Estados Unidos exige, bueno, en este caso tejanos, que México entregue agua por tratado de 1944. El tratado en cuestión obliga a México a transferir 1.75 millones de acres pies de agua a Estados Unidos cada 5 años, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas. México, supuestamente, estos legisladores tejanos, adeuda más de 700,000 acres pie y tiene hasta octubre del próximo año para saldar esa deuda. Y sobre todo, mexicanos y mexicanas, dice que supuestamente si no pagamos, que van a amenazar para que Estados Unidos no nos entregue dinero. Así es. Dice, Estados Unidos presiona a México para entregar agua por acuerdo de 1944. Legisladores de Texas exigen que México cumpla con el tratado de agua estipulado por el Tratado de Aguas de 1944. En un contexto de intensa sequía, la disputa por el agua entre México y Estados Unidos se ha agudizado significativamente debido a las presuntas fallas de México en cumplir con el Tratado de Agua de 1944. Presuntas fallas. Esa es la palabra clave. Legisladores de Texas han llegado a amenazar con bloquear los fondos federales para México, argumentando que las entregas inconsistentes de agua están exacerbando la escasez en el sur tejano, afectando gravemente a los agricultores locales. El tratado en cuestión obliga a México a transferir 1.75 millones de acres de pie de agua a Estados Unidos cada 5 años. Según la Comisión Internacional de Límites y Aguas, México aún adeuda más de 700,000 acres pies y tiene hasta octubre del próximo año para saldar esa deuda. Este conflicto ha motivado a un grupo bipartidista de legisladores tejanos a solicitar que tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos retengan los fondos destinados a México hasta que se resuelva el asunto del tratado. En una carta, los legisladores han señalado que la escasez de agua, además de amenazar la agricultura, podrían desencadenar efectos devastadores comparables a lo que se sufrió la industria azucarera en Texas, lo cual ha experimentado un cese de operaciones. A pesar de las amenazas de retención de fondos, que el último año fiscal representaron más de 138 millones de dólares en asistencia para México, las autoridades mexicanas sostienen que la sequía ha mermado su capacidad para cumplir con las entregas programadas. Alegan que el tratado no especifica que las entregas deben ser realizadas en intervalos exactos dentro del periodo de 5 años, lo que, según ellos, no constituye una violación del acuerdo. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Supuestamente que estamos fallando ahí, según los tejanos. Bueno, vamos a ver rápidamente esta explicación breve. Legisladores tejanos piden al Congreso esta explicación breve y nos vamos a la respuesta del presidente, porque esto se lo hicieron llegar a la conferencia mañanera. Y pues ya vamos a ver su respuesta, pero antes, ¿qué dicen allá en Estados Unidos? 10 legisladores tejanos piden al Congreso estadounidense presionar económicamente al país vecino por presuntamente incumplir un tratado internacional. La retención de fondos enviará un mensaje claro a México de que Estados Unidos se toma en serio el cumplimiento de los términos de nuestro acuerdo. En febrero de 2024, la última azucarera en Texas tuvo que cerrar operaciones argumentando no tener acceso a la cantidad de agua necesaria. Residentes al límite del río cuentan que los cambios en los flujos son evidentes.
Pueden subir y bajar el río cuando quieran y lo hacen con bastante frecuencia. La doctora Rosario Sánchez, científica e investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, explica que el acuerdo adoptado en 1944 establece que cerca de 1,7 millones de metros cúbicos deben llegar a Texas en un periodo de 5 años, que se cumple en octubre de 2025, pero a la fecha no se ha llegado al 30% correspondiente. La cuenca ha perdido el 83% de su flujo natural desde 1990. Las cuencas están exhaustas con el ritmo de crecimiento, con el ritmo de consumo y además con los impactos de cambio climático. La científica agrega que México también enfrenta un déficit de recursos hídricos que le corresponde en este quinquenio de un 14%. El mandatario mexicano ya le respondió. Bueno, vamos a ver la respuesta del presidente AMLO. Déjenme, se lo saco aquí rápidamente. Aquí está. Bueno, vamos a escuchar qué dijo por esta cuestión, mexicanos y mexicanas. Esta amenaza de que si no damos, supuestamente no pagamos estos millones de pies de agua hacia Texas, nos van a quitar esos apoyos. ¿Cómo la ven? Buenos días, Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, mi primera pregunta es sobre un grupo bipartidista de legisladores de Texas exigen a la Cámara y senadores retengan fondos para el país hasta que México cumpla con su parte del Trato de Agua de 1944, el cual exige enviar 1.75 millones de acres pies a Estados Unidos cada 5 años. Tiene México hasta octubre del próximo año para cumplir este requisito, pero le queda más de 1.2 millones de metros cúbicos para entregar, esto según la Comisión Internacional de Límites y Agua. Presidente, México, ¿cómo ve esta postura de los políticos tejanos y cómo ve la temporada de calor en Estados Unidos que se meten ahora con el tema del agua de México? Bueno, se está viendo siempre. Se revisa este acuerdo que se firmó en los años 40 del siglo pasado, el manejo de agua en la frontera de Estados Unidos y México, y hay una revisión constante, pero todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo para tomar alguna decisión. Nosotros estamos de acuerdo en ese convenio que se suscribió en la época del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Estamos de acuerdo que no se modifique y llevamos muy buena relación. Pero como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas, ¿no? Poco a poco hay que irlos atendiendo, no hay ningún problema. Ya nuestros paisanos en Texas y los ciudadanos de Texas están muy contentos con la relación que existe actualmente entre Estados Unidos y México, y en especial de Texas con México, independientemente de las autoridades. Es más, debo de reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado, porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y en contra de mexicanos. Llegó a poner unas alambradas con navajas, con púas
en el río y también a echar a andar operativos del lado de Texas para revisar frenos de transportes de carga y habían grandes colas. Todo eso ya afortunadamente no se está presentando y yo pienso que es mejor el diálogo y llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente, porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación del transporte de carga, pues se afecta a empresarios mexicanos, pero también a empresarios tejanos, estadounidenses. Ha habido un cambio, yo lo celebro. Ojalá y esto siga sucediendo y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Gracias. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Esta respuesta del presidente AMLO, pues obviamente es una cuestión electoral. Una cuestión electoral y sobre todo porque pues ya se le acabaron las municiones para la propaganda, porque acuérdense, allá hay también elecciones en Estados Unidos y que es lo que tenían muy en cuenta y sobre todo el Partido Republicano, sobre todo este señor Greg Abbott, pues la cuestión de la frontera y pues esta ley antiinmigrante iba a ser una victoria para ellos y como ha estado suspendida, bueno, pues ya se agarraron estos congresistas tejanos de que ahora México no está dando su parte, porque es de los dos lados, ¿eh? México le pasa agua a Estados Unidos y Estados Unidos le pasa agua a México. El tratado bilateral entre México y Estados Unidos de 1944, también conocido como el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, fue firmado en un contexto de creciente demanda de agua en la región fronteriza entre ambos países. Este tratado establece la distribución de las aguas de los ríos que fluyen a través de la frontera entre México y Estados Unidos, como el río Colorado y el río Bravo, también conocido como Río Grande en Estados Unidos. México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo y viceversa, Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado. Si bien sigue siendo un elemento fundamental en las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de recursos hídricos, continúan surgiendo desafíos como la creciente demanda de agua debido al cambio climático y el creciente población en la región fronteriza. Justo lo que dijo la señorita en esa sección que les puse antes de la respuesta del presidente AMLO. Dice, las sequías, el incremento de demanda, obviamente por la población en las fronteras y por el calentamiento global, el cambio climático, como ellos le llaman. Además, las preocupaciones ambientales y las disputas sobre el cumplimiento y la interpretación del tratado pueden afectar su implementación y eficacia en el futuro. Bueno, como ya pudieron ver, mexicanos y mexicanas, es de ambas partes, pero bueno, aquí los tejanos están diciendo que México va a pagar, amenazan. Si no pagan, les vamos a quitar estos recursos, 130 millones que supuestamente les dan a México. Y dice, ¿conoces el Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos? Dice, el gobierno de los Estados Unidos comenzará a entregar 39.4 millones de metros cúbicos de agua para agricultores del Valle de Juárez. Esto fue hace el 18 de marzo. Ya lo hubieran hecho más de escándalo, en este caso los tejanos. Si ven que realmente no están cumpliendo, como supuestamente dicen ellos, que México no está cumpliendo, ya hubieran hecho que Texas, o pues sí, que Estados Unidos no enviara agua. Esa sería como la respuesta, ¿no? Inmediata. Tú no me envías, bueno, yo te la bajo, o no te envío nada. Pero no, como realmente esto no está sucediendo, es pura cuestión
politiquera, como dice el presidente AMLO. ¿Y qué es lo que pasa con el gobierno de Estados Unidos y México? Bueno, pues ha habido reuniones con la NASA y cuáles son los planes que quiere hacer México en el futuro. Dice, el presidente López Obrador anunció que México y Estados Unidos impulsarán la cooperación para el control de los incendios, abasto de agua, de lo que estamos hablando, y utilización de satélites cercanos para la conectividad. Y bueno, mexicanos y mexicanas, esto yo lo considero que es parte de que ya no tienen, sobre todo los republicanos, los tejanos, en este caso, que pues ya se les acabó la propaganda de lo que viene siendo la ley antiinmigrante, que se suspendió, que está suspendida temporalmente, que no hay respuesta todavía, pero que tuvieron un día donde se les aprobó, tuvieron como 8 horas y luego nuevamente se la volvieron a cancelar, se la volvieron a suspender. Pero ¿se acuerdan de aquel momento? Vamos a recordarlo. La Corte Suprema de Estados Unidos falló este martes 19 de marzo a favor de Texas, permitiéndole la entrada en vigor de la polémica ley estatal que permite a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de entrar de forma irregular a la nación norteamericana. La ley conocida como SB4 quedó avalada luego de que el tribunal de mayoría conservadora rechazara una solicitud de emergencia de la administración de Joe Biden que estipulaba que los estados no tienen autoridad para legislar sobre inmigración. A su vez, las autoridades mexicanas han expresado su rechazo a la entrada en vigor de la ley que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos de la comunidad migrante. Hoy además estamos en un momento crítico donde la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó hoy, ayer había puesto un impasse, pero hoy aprobó la ley SB4, que es una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado ahí años y años de vivir en Estados Unidos. Pues así en aquel entonces, mexicanos y mexicanas, y gracias a la presión del presidente AMLO, se volvió a suspender y luego se llevó otra vez a la corte allá en Estados Unidos, donde la defensa de Texas pues no supieron responder preguntas básicas como de que, bueno, si los migrantes que supuestamente tú vas a sacar de Texas, ¿qué vas a hacer si entran por otro estado? ¿Qué vas a hacer? Porque tú me estás diciendo, es que entran por México. Bueno, ¿y los que entran por otros estados? ¿Qué vas a hacer ahí? Y no supieron responder. Así varias preguntas así básicas que no tenían respuesta. Entonces, desde aquel momento sigue sin moverse esta ley antiinmigrante. Bueno, y hablando de la canciller Alicia Bárcena, pues ha estado allá en Texas y pues debemos tener un plan por si se vuelve a aplicar. Ahorita está temporalmente suspendida, pero puede pasar de que pasen los meses y se vuelve a reactivar. ¿Qué es lo que ha mencionado Alicia Bárcena por esta cuestión? Viniendo aquí a Eagle Pass y a toda la frontera, porque hemos estado en Ciudad Juárez, en El Paso, en San Antonio, pero este era un punto muy importante, porque la crisis que se presentó aquí en El Paso precisamente nos abrió los ojos y nos cambió la perspectiva a todos de los problemas que estamos enfrentando. Es verdad que el desafío es muy grande, porque entre México y Estados Unidos tenemos más de 3.160 kilómetros de frontera y no es fácil, porque además sabemos que mucha gente quiere llegar a Estados Unidos y nosotros sabemos que México es un país de tránsito, pero también de origen, también de retorno, y por lo tanto queremos convertirlo poco a poco en un país de destino, de manera tal que muchos migrantes también en México encuentren oportunidades de trabajo. Pues ya lo vieron, mexicanos y mexicanas, en una reunión
Ahí en Texas, dice, la canciller Alicia Bárcena aseguró el sábado pasado que el gobierno de México confía en que no entrará en vigor la ley antiinmigrante SB4 de Texas, pero señaló que el país está preparado para su eventual puesta en operación. Y ya viene el artículo aquí de Contralínea, que me pusieron pues es un video. Bueno, así le dejamos, mexicanos y mexicanas. ¿Cómo la ven estas amenazas de estos congresistas tejanos hacia México, donde supuestamente no estamos entregando nuestra parte de agua de este tratado del 1944? ¿Cómo la ven? Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan? Bueno, compartan la información, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.